Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo en este tiempo que el Señor nos regala de compartir su verdad, su palabra. Siempre nos da la oportunidad de llegar con la verdad que está en las Escrituras. Y contamos con el Espíritu de verdad también, que nos guía a toda verdad. Por lo tanto, lo que quiero compartir con ustedes está en las Escrituras, la palabra de Dios, que estamos viviendo sin lugar a dudas tiempo profético, tiempo apocalíptico, por todos los hechos que están ocurriendo en el mundo. Sabemos que la venida del Señor está pronto a levantar a su amada a su iglesia. No sabemos, por supuesto, el día ni la hora, pero la misma palabra dice, y aquí el que ha de venir vendrá y no tardará. Un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Más el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, estamos nosotros con esa expectativa, esperando a nuestro Señor Jesucristo. Y estamos compartiendo acerca de lo que somos en Jesucristo. Son bendiciones, somos hijos de Dios por gracia, somos santos también, como dice las Escrituras, somos sacerdotes de Dios. Pero en esta ocasión el Señor me ha mostrado y voy a compartir. Voy a dejar la temática de lo que somos para compartir acerca de la palabra de Dios, de la profecía bíblica que está en las Escrituras. Sería la interrogante: ¿por qué todavía no somos arrebatados? ¿Por qué no se cumple todavía la promesa de su advenimiento? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Hay algo todavía que debemos esperar para que esto ocurra? Vemos que todas las señales prácticamente están cumplidas. La ciencia aumentará. Fíjense que se está hablando tanto de la inteligencia artificial en todos los órdenes, en la guerra, en la economía, inclusive en la medicina. Fíjense los avances que hay, que nos está mostrando con toda claridad que estamos viviendo los últimos tiempos. Y guerra, rumores de guerra y todo lo que está en las Escrituras están cumpliéndose. Pero el Señor dijo, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, verso 3, que su espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, 120 años. Y esto no significa 120 años literal, sino tiene que ver con los jubileos. Fíjense, para que veamos, porque inclusive dice así, Génesis capítulo 6, verso 3, el Señor dijo, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y por lo que vemos nosotros, esto tiene que ver no de 120 años de vida, sino tiene que ver con los jubileos. Porque inclusive Sara vivió 127 años y Abraham vivió 175 años. Fíjense, esta profecía tiene que ver en el cumplimiento de 120 jubileos, que serían 6.000 años. Podemos decir que 4.000 años se cumplió en la venida del Señor Jesús. Y a partir de la muerte y resurrección de Jesús, faltarían 2.000 años más, que ya estamos prácticamente, fíjense, si uno lee según estamos prácticamente en tiempo cumplido. Y la otra referencia que tenemos, uno no puede decir exactamente el día ni la hora, pero Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, de la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama es tan tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. Está utilizando aquí la higuera, que simboliza el pueblo de Israel, que se constituyó en nación el 14 de mayo de 1948. Y hasta esta fecha podemos decir que son 75 años
que hace de este acontecimiento. Pero fíjense que en el Salmo 90, verso 10, dice la palabra de Dios, ¿cuánto es la edad de nuestra vida? Por supuesto que uno no está diciendo o afirmando el tiempo, pero estamos, por las profecías, nos están indicando con toda claridad que cada vez estamos más cerca de este evento maravilloso que va a ocurrir sin lugar a dudas. El Salmo 90, verso 10 dice la palabra, para que ustedes vean, pueden leerlo inclusive. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si los más robustos son de 80 años, con todos, su fortaleza es de molestia y trabajo, porque pronto pasamos y volamos. Esto dice la palabra de Dios. Por lo tanto, estamos 70 años, estamos 75 años, lo más robusto 80 años. En 5 años se cumpliría, por ejemplo, 80 años. No estoy diciendo que esto va a ocurrir al arrebatamiento, pero sabemos que inclusive antes, se tiene antes, 7 años antes, la iglesia va a ser levantada, va a ser arrebatada, va a ocurrir el zarpazo. Cristo viene a buscar a su amado. Él mismo dijo, y vendré, os tomaré a mí mismo, para que en donde yo estoy, estéis vosotros también. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 3. Esto lo dice la palabra de Dios. Fíjense, si uno ve a través de los jubileos, 120 jubileos, serían 6.000 años, vemos de la higuera, aprender, estamos prácticamente en tiempo cumplido, pero no sabemos el día ni la hora por los hechos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer, por ejemplo, en 2 Pedro, capítulo 3, dice la palabra de Dios. 2 Pedro 8 y 9, para que veamos nosotros, porque si estas cosas están en vosotros, me equivoqué, parece que, perdón. Dice así, por ejemplo, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas, os amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como alguno tiene por tardanza. ¿Qué está esperando el Señor? Que todos procedan al arrepentimiento, que todos seamos salvos. Fíjense, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, es que todavía Jesús no viene a levantar a su amada. Te está esperando a ti, que tome esta decisión importante, que vengas a Jesús. Esta es la paciencia del Señor, el amor de Dios, que uno quisiera que ya viniera el Señor, pero sería un poco egoísta pensando, bueno, que ya termina todo, pero queremos dar la oportunidad para que otros también, que todavía no recibieron a Jesús, puedan tomar esta decisión importante y para ser arrebatados también y ser parte de este evento glorioso y maravilloso que sin la duda va a ocurrir. Esta es una de las razones por qué todavía el Señor no viene a buscar a su amada, a su iglesia.
En Romanos, vamos a ver Romanos capítulo 11 para que veamos también otra razón importante que tiene que ver prácticamente con lo mismo que estamos compartiendo. Pero dice así la palabra de Dios. El verso 25 dice el apóstol Pablo a los hermanos romanos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Fíjense lo que dice el apóstol. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Fíjense, la palabra de Dios dice que ha ocurrido un endurecimiento a Israel, endurecimiento en parte, han endurecido sus corazones en parte, porque está en los planes y propósitos inclusive de Dios. ¡Qué maravilla! Cuando ve las Escrituras, el propósito de Dios es maravilloso. Estamos viviendo por este tiempo de gracia nosotros. Hace 2000 años, casi 2000 años que estamos viviendo este tiempo de gracia. Es el tiempo que a lo suyo, dice la Biblia en el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Lo rechazaron al Señor Jesús, lo rechazaron. Y no reconocieron, no aceptaron. Y esto abrió la oportunidad, la posibilidad que nosotros los gentiles podamos recibir la bendición de Dios y ser parte del pueblo eterno de Dios. Nosotros también por eso somos pueblo de Israel, pueblo hijo de Abraham, por la fe en Jesucristo. Somos parte del pueblo eterno de Dios. Somos injertados, el olivo silvestre, hemos sido injertados al olivo real, genuino. Y somos parte por eso del pueblo de Dios. Por eso, pero dice, hasta que haya entrado. Dice, hermanos, no ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Lo que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, fíjense, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, está en el tiempo de Dios determinado, hasta que entre la plenitud de los gentiles. O sea, que todos los gentiles, la gente que no son del pueblo de Israel, reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y llega el cumplimiento, el número de los elegidos. Fíjense que todo está en los planes perfectos de Dios. Esta es una de las razones por qué todavía la iglesia no está arrebatada. Probablemente Dios está esperando que tú tomes esta decisión importante, que reciba a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador. Quizás tú estás deteniendo este hecho maravilloso, porque dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Por lo tanto, el primer evento más extraordinario que va a ocurrir, y esto puede ocurrir en cualquier momento, la iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada. Van a desaparecer gente de toda la faz de la tierra. Los que van en avión, en auto, en hospitales, enfermos, niños, van a desaparecer millones. Va a ser un evento extraordinario que va a ocurrir. Porque el Señor Jesús va a levantar a su amado. En un momento, en un abrir, cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que Cristo viene en cualquier momento. Estas son algunas de las razones, fíjense, por qué todavía este evento no ha ocurrido. Y meditando a través de las Escrituras, el Señor me dio esto para compartir con ustedes. Seguramente
No puedo decir cuándo viene el Señor. ¿Será el 15 de septiembre? ¿Será el fin de año? ¿O el principio del año que viene? No, nadie sabe. Puede ser hoy, nadie. Pero qué importante. Estamos ciertamente seguros que la promesa de Dios se va a cumplir. Él no tarda su promesa, sino que Él quiere que todos los que están en sus planes tomen esta decisión importante de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Por lo tanto, si tú no tienes a Cristo, yo quiero guiarte en una oración. Quizás sea tú, que Dios te está esperando a ti para que tomes esta decisión importante. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por tu obra en la cruz del Calvario. Gracias porque todo está en tu plan perfecto. Yo quiero que sea mi Señor y Salvador. Perdona mi pecado, Señor. Quiero que sea mi Señor y Salvador y que anote mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias por esta salvación en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.